Muy bien, bienvenidos a todos. Ahora nos toca explicar más una clase sobre estática. En el video anterior hemos hablado de lo que trata la dinámica en sí, cómo actúa un cuerpo al ser ejercido o actuado por una fuerza, cómo obtiene la aceleración, y ahora vamos a hablar con su contraparte, la estática, el estar quieto. Pero el estar quieto no necesariamente es estar estático. Como verás, la estática te lo resumo fácil. Simplemente es el estudio que analiza los fenómenos o condiciones, qué cosas son las que provocan que un cuerpo o muchos cuerpos, un sistema, se encuentren en equilibrio mecánico. ¿Ok? Esta palabra, equilibrio mecánico. Recuerda, el equilibrio mecánico simplemente, el término mecánico simboliza movimiento. Movimiento de cualquier tipo. Puedes moverte de un lado a otro, puedes estar en tu cuerpo vibrando, estar aquí en tu misma posición vibrando constantemente, o simplemente puedes rodar alrededor. Eso es el equilibrio mecánico, el término mecánico. El equilibrio mecánico, evidentemente, es que se realiza todo ese tipo de movimiento sin necesidad de una fuerza. Es decir, simplemente el reposo. Estar en verás, si un cuerpo se encuentra quieto, eso es estar en equilibrio mecánico. Pero hay dos formas de explicarlo. Una, que el cuerpo simplemente esté quieto, y otra, que esté quieto a pesar de que un montón de fuerzas le estén reteniendo, lo estén actuando sobre él. Y aún así se quede quieto. Eso también se considera equilibrio mecánico, porque el cuerpo en sí está quieto. Ahora pasemos con si el cuerpo se mueve a una velocidad constante, en la MRU, no sé si lo habrás escuchado bien. Si un cuerpo se mueve en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, a una dirección con una velocidad constante, significa que está en equilibrio, es decir, no hay algo que interrumpa esa velocidad ni que la aumente. Se mueve simplemente y constantemente y ya, nada más. Si muchas fuerzas existen en ese cuerpo que se está moviendo a esa velocidad constante y todas ellas están actuando sobre él y esta, a pesar de eso, sigue con su misma velocidad, a su misma dirección, seguirá siendo o estando en equilibrio mecánico. Y por último, que es también un poco más tabú, pero es la rotación. Si un cuerpo se encuentra rotando con una velocidad angular constante, es decir, que se rote con una velocidad así como de giro, de manera constante, no cambia, no gira más ni gira menos por ningún tipo de fuerza externa o lo que sea, o incluso es que existen fuerzas que se encuentren o parecieran que están aportando ese giro, pero aún así el cuerpo se está girando en velocidad angular constante, significa que también se encuentra en el equilibrio mecánico. Esto resumidas cuentas, tienes que entender eso. Equilibrio mecánico estática. ¿Ok? El cuerpo se encuentra o moviéndose constantemente a una dirección o una velocidad sin ser interrumpido, no importa si es que un montón de fuerzas estén actuando sobre él. Es decir, nada le interrumpe, ni tampoco nada interrumpe la paz que se tiene al quedarse quieto. No importa si tampoco hay fuerzas sobre él. Y una mejor forma de haber explicado esto en su tiempo fue gracias a Newton. No lo explicó de esta forma, lo explicó de una forma más compleja. Ok, es entendible, en esta época eran mucho más teóricos. Y bueno, las leyes de Newton. Las leyes de Newton que explican, bueno, en este caso, como las leyes de movimiento, tanto en nuestro plano, en la física, y que también sirven para explicar la estática, en este caso. La primera ley. La primera ley consiste que si un cuerpo se encuentra, ¿ok? De esas tres formas de equilibrio mecánico, o se encuentra quieto, o velocidad constante, o velocidad angular constante, girando, y existen fuerzas alrededor de esas, pero el cuerpo sigue en equilibrio mecánico, significa que la suma de todas las fuerzas que contribuyen a esa acción al cuerpo se anulan entre sí. O la suma de esas son nulas, en resumidas cuentas. ¿Ok? El cuerpo sigue estático. Pero esas fuerzas no se suponen que deberían causar una aceleración, como vamos a hablar de dinámica. Si todas esas fuerzas, a pesar de que actúen, mantienen al cuerpo en estado de equilibrio mecánico, se denominará como que toda la suma de fuerzas es igual a cero. O en este caso de estar el cuerpo en reposo. O todas las fuerzas se anulan entre sí o simplemente no hay ninguna fuerza. En este caso la primera ley explica que a pesar de que el cuerpo esté quieto y un montón de fuerzas actúen sobre él, significa que la suma de fuerzas es igual a cero. Esto es resumido, no necesariamente lo digo así. Esto es para que entiendas nada más. La segunda ley. La segunda ley consiste en que si un cuerpo
se encuentra acelerando una dirección, o sea, aumentando su velocidad constantemente, esto se debe sí o sí a la acción o la interacción de una fuerza. La fuerza fomenta esa aceleración del cuerpo, fomenta ese impulso, aceleración, a esa dirección. La aceleración no está en la misma dirección que la fuerza. Recuerda lo que es importante porque los exámenes de la uni tienden a fregarte con eso. ¿Ok? Son paralelos, por así decirlo. La fuerza contribuye a la aceleración. La fuerza provoca la aceleración. El cuerpo se mueve aumentando su velocidad. Es el producto de una fuerza, definitivamente. La segunda ley es que si un cuerpo está acelerando es producto de una fuerza. Tienes que entender eso. Ahora vamos con la tercera ley. ¿Qué nos quieren dar a entender la tercera ley? Es fácil que si por V en dos cuerpos entran en contacto, cuerpo, ya sea cuerpo, superficie, o sea, yo tocando esa pizarra, o dos otros chocándose, da igual. Si yo ejerzo una acción, el cuerpo, superficie, me va a ejercer a mí una reacción. Esto ya es, si hablamos en nivel macro, es que para que explique el contacto, para que el cuerpo se mantenga, por así decirlo, para que no yo atraviese el cuerpo, por así decirlo. Si hablamos a nivel microscópico, sería de los electrones repelidos entre sí o una aplicación un poco más detallada que no viene el caso. ¿Ok? Pero recuerdes, cada fuerza de acción conlleva una reacción. El cuerpo-superficie. Eso tienes que tener en cuenta. Eso explica la tercera ley. ¿Ok? Fuerza de acción que ejerce una reacción de la misma magnitud o. Sí, la misma magnitud. Magnitud o módulo, da igual. Y para explicar un poco más de lo que es la estática, en simples cuentas, tenemos que hablar sobre las condiciones de equilibrio, que son dos. La primera condición de equilibrio es el equilibrio translacional, por así decirlo, translacional, que es el movimiento. Es dirigir de un punto a otro, o desplazarte, todo tu ser de desplazarte, eso es translacional, ¿ok? Translacional, es un poco complicado de decir. Consiste que hay dos estados en este tipo de. La primera condición de equilibrio consiste que si un cuerpo se encuentra, no se está moviendo a ningún lado o se está moviendo se está desplazando a un lugar con velocidad constante, el cuerpo se encuentra estático. Pero si el cuerpo acelera, se mueve de un lugar a otro, por así explicártelo, con una aceleración, evidentemente a la misma orientación, eso significa que es por acción de una fuerza. Y el cuerpo no está en equilibrio porque está siendo interactuado por una fuerza que, bueno, ya sabes, impulsa la aceleración y demás. Eso es lo que quiere decir la primera condición de equilibrio. O si el cuerpo está quieto o se mueve a velocidad constante, se desplaza a velocidad constante, está en estática translacional, o sea que no se desplaza en ningún lugar, está quieto. O está en equilibrio. Pero si el cuerpo está acelerando debido a una fuerza, ya no es equilibrio. Ahí se rompe lo que es equilibrio. Ahora vamos con la segunda condición de equilibrio, que es la condición rotacional. Rotación. Estar en tu misma posición girando. Si un cuerpo no gira respecto a un eje, el eje es como, imagínate que yo estoy acá y un palo me atraviesa y yo giro alrededor de ese palo. No que yo gire, no, sino que desde ese mismo punto, palo o eje, yo estuviese girando. Algo así. Si el cuerpo no se encuentra girando, o se tiene una velocidad angular, que es la velocidad con la que gira, que es nula, o simplemente gira a una velocidad angular constante, está en equilibrio, en este caso en equilibrio rotacional. Y si el cuerpo está girando y cada vez más aumenta su velocidad angular de giro, se debe a una aceleración angular. Y si eso existe es provocado por una fuerza. Y si existe una fuerza que actúa sobre un cuerpo generando esa aceleración angular, se rompe el equilibrio. Ya no es estático, allá es dinámico. Aquí, recuerda, velocidad angular nula o constante significa que está en equilibrio rotacional. Si no es así, que se acelera por producción de una fuerza, o gira en este caso, se rompe el equilibrio. Y ya está. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que son las fuerzas las cuales se aplican para explicar ese tipo de fenómenos. En este caso, fenómeno de la estática. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las fuerzas conocidas en estática. Y son muchas, pero ya las conoces.
Comenzaremos con la fuerza de gravedad, que es simplemente la fuerza de atracción que ejerce la superficie terrestre, o sea, la Tierra, nuestro planeta en el que estamos ahorita. No, bueno, temas que voy a explicar temas más adelante, gravitación y demás. La misma superficie terrestre atrae a los cuerpos que se encuentran cerca, ¿ok? Cerca de su superficie, de su eje, lo que sea. Los atrae con una respectiva fuerza que depende únicamente de la masa del objeto, la masa que tiene el objeto, y en ese caso la constante de gravedad. O que simplemente puede representarse como valores numéricos 10 o 9,81, depende de cómo te llegan en el examen. Pero algo a recalcar es que siempre esta fuerza va a dirigirse hacia directamente la superficie. Si lo graficamos con el planeta entero, sería estar al centro del planeta. Pero si hacemos simplemente superficie, es simplemente vertical, para abajo, directo a la superficie. Y eso es una de ellas. La fuerza normal, que realmente simplemente es la fuerza de la reacción de la superficie. Si yo toco esa pizarra, esa pizarra me va a reaccionar a la fuerza que yo le ejerce con una fuerza normal, por así decirlo. Pero entiéndelo, esa fuerza de reacción de la superficie. En muchos problemas tú ya habrás visto que hay un bloque o una masa, lo que sea, en una superficie, en un plano, en un suelo, lo que sea. Y verás que la fuerza de gravedad es reaccionada por una fuerza normal. Y muchos pensarán que la fuerza normal simplemente es la reacción de la fuerza de gravedad. No, es la reacción a la fuerza que se le ejerce a la superficie. La fuerza normal es de parte de la superficie, es la que reacciona. Puede ser una pared, otro cuerpo, lo que sea, pero es la fuerza de reacción de la superficie. O sea, la fuerza, la fuerza resultante, o sea, de todas las fuerzas, una fuerza que lo represente, va a ser reaccionada por la fuerza normal, únicamente de la superficie. Recuerda esto porque es muy importante. Por último, la tensión. No, no es por último, aún queda uno más. La tensión. La tensión simplemente es la fuerza que se aplica a toda una cuerda, generalmente cuerda ideal. La cuerda ideal son las que se usan en los problemas, que no tiene masa, que es uniforme, que generalmente van directamente al centro de la cuerda, como quien tratase la misma cuerda de mantener su forma, no su forma, sino de mantenerse unida, por así decirlo, mantenerse ahí con una tensión, tensionada, por así decirlo. Y por último tenemos la fuerza elástica. Esta es un poquito más compleja, pero verás por qué. La fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza restauradora que generalmente proviene de un resorte. ¿Por qué fuerza restauradora? Eso es fácil, porque la fuerza elástica sí o sí va a tratar en lo máximo posible de que si el resorte se le genera una deformación, se estira, se comprime, la fuerza va a tratar de regresar o va a tratar de accionar contra la fuerza que se le está ejerciendo. Va a tratar de reaccionar con la fuerza que se le está ejerciendo, que se lo está deformando, para volver a su estado natural. ¿Ok? Si se deforma, no, si una deformación, si se estira, podemos representar ese tipo de deformaciones como en un plano XY. Porque recuerda que fuerzas se pueden representar como vectores. Los vectores se representan en planos de XY. Muy bien. Si lo estiramos al resorte respecto a su punto de equilibrio, o sea, cuando no hay ninguna deformación, veremos que la fuerza elástica va a tratar lo máximo posible de restaurar al resorte. Va a haber un desplazamiento positivo según la zona que se encuentra en X, así que el desplazamiento es positivo en X. Algo que quería detallar es que la fuerza elástica tiene un valor, por así decirlo, negativo. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que es una fuerza restauradora, se va a poner siempre a la fuerza que se le está ejerciendo. ¿Ves? Aquí está la fuerza que se le ejerce y cuando se estira, y esta es la que reacciona en contra. Trata de restaurarlo. Después, contrario. Es lo mismo acá. La fuerza que se está usando para comprimirse le ejerce el mismo resorte como una fuerza restauradora, para empujarlo. Es por eso que es negativo, se expresa así negativo. Mira, aquí nosotros estiramos.
hacemos un pequeño desplazamiento positivo en el eje X, ¿no es así? Si reemplazamos ese desplazamiento positivo, se mantiene así. La fuerza elástica tiene un valor de menos la constante de elástica, que depende del material, depende del tipo de resorte que esté hecho y demás, por el pequeño desplazamiento que tuvo. Si comprimimos, veremos que se desarrolla un pequeño desplazamiento, pero en la zona de menos X. Es decir, el punto de equilibrio se desplaza de manera izquierda, como aquí diciéndote, no avanzas, retrocedes. Se expresa generalmente como menos X, como en cualquier plano así de XY. Y si usamos lo antes visto, la fuerza elástica que va a tratar de descomprimir el resorte, va a ser simplemente la constante por X. Porque al menos por menos más entiendes ese punto. Algo más por detallar es que la fuerza, no, la constante elástica va a depender, ya expliqué que depende del cuerpo. Generalmente se explica, se escribe, se dimensiona como la cantidad de newtons respecto a los metros. Es decir, que a mayor desplazamiento, dependiendo del desplazamiento que se ejerce, que se estira o se comprime, va a haber más fuerza o menor fuerza. ¿Se entiende? Es claro eso. Ahora vamos a pasar a un dato interesante, que es el diagrama de cuerpo libre. O DCL. Muy bien. Aquí tenemos un cuerpo. Voy a ponerle aquí velocidad 0. Como aquí es estático. Aquí tenemos una esfera. Está atada por dos cuerdas y sobre un bloque. ¿Ok? Notaremos que está quieta, está estática. Y si nosotros lo expresamos en un diagrama de cuerpo libre, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es simplemente la expresión en un diagrama del mismo cuerpo que estamos ejerciendo, de todas las fuerzas que le afectan a ese cuerpo. Y solo el cuerpo. No las fuerzas que el cuerpo ejerce, no. Sino las fuerzas que le ejercen al cuerpo. Si nos damos cuenta, aquí dos cuerdas, dos tensiones. Tensión 1 y 2. La fuerza de gravedad respecto a la superficie, que siempre existe, si es que el cuerpo está en una superficie, siempre va a existir. Y la fuerza de reacción con el bloque, la fuerza normal, por así decirlo, con el bloque. Y si nos damos cuenta, eso está estático. Aquí viene un detalle importante. ¿Qué pasa si descomponemos estas tensiones? Vamos a poner... ¿Qué pasa si descomponemos estas tensiones? Notaremos que recuerda que el cuerpo está en equilibrio. Es decir, que todas las fuerzas se anulan entre sí o no tienen ninguna fuerza. Hay una fuerza que se desplaza por la derecha y otra por la izquierda. Eso que viene a entender. Que ambas se cancelan. Es decir, que ambas son iguales, diferentes sentido y se cancelan. Y aquí viene la parte importante. Mira, estas fuerzas que quedan, sí o sí se van a anular para que cumplan el equilibrio. Pero ¿qué ocurre aquí? Mira, estas tres fuerzas, la fuerza normal y las fuerzas de tensión, la descomposición de las fuerzas de tensión de manera vertical, se pueden representar como una sola, a la cual llamaremos las fuerzas de reacción de esas tres que estaban acá. Las fuerzas de tensión y la fuerza normal. La representé como una fuerza resultante. Tú sabes que es la fuerza resultante en vectores, que es la representación de todas las fuerzas, pero simplemente usé las de que se encontraban dirigidas arriba, en una fuerza resultante. ¿Acaso esta fuerza resultante y la fuerza de gravedad que se crecen para que se encuentren en equilibrio no tendrían que anularse? Es así como se cumple el diagrama de cuerpo libre. Simplemente es la expresión de todas las fuerzas que se ejerce un cuerpo. Y nada más. Último pasaremos a lo que es el rozamiento.
hay que entender que en estática existen dos tipos de... No, eso no solo se aplica en estática, se aplican en muchos más sistemas. ¿Ok? Muchos más temas que se verán a futuro. El rozamiento. El rozamiento estático. Hay que entender que el rozamiento es... Hay que entender que el ro- hay que entender que el rozamiento simplemente es la fricción que existe entre un cuerpo y una superficie. Ya sea si el cuerpo está en movimiento o si el cuerpo se encuentra quieto. ¿Ok? Eso va a depender de qué tipo de rozamiento sea. Y también hay que entender claramente que en cualquier superficie, zona, lo que sea real, no idea real, va a tener imperfecciones. Va a estar hecho de maneras que no sean finas, que no sean lisas. No, no, va a tener imperfecciones. Este ladrillo tiene imperfecciones. Esta pizarra, a pesar de que sea completamente lisa, tiene imperfecciones. ¿Ok? Esas imperfecciones son las que producen un rozamiento. Si tú te habrás dado cuenta, muchas veces habrás lanzado una pelota, la habrás pateado y verás que la pelota rueda, 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 avanza hasta que se queda quieta. Es porque la tierra o el lugar donde la pateaste tiene ciertas imperfecciones que retienen o que anulan ese movimiento, de que ejercen una fuerza contraria, por así decirlo, o simplemente obstaculizan a la pelota hasta el punto en que se queda quieta. Es algo parecido al que vamos a tratar hoy. El rozamiento estático ocurre solamente cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio, no se mueve, pero está a punto de moverse. Es como una especie de línea delgada entre moverse y no moverse. ¿Ok? Eso es lo que ocurre con el rozamiento estático. Porque notarás una vez que ahora si tienes una llanta, una silla, lo que sea, el cual te empujas y te das cuenta de que es muy... A pesar de que tú ejerces fuerza, no se mueve. Eso se debe a que la rugosidad o las imperfecciones que hay entre la superficie y la silla posiblemente sean grandes, haya más contacto, la silla pese más. Eso hace que su fuerza normal, o sea, la fuerza de la superficie, sea mucho más densa, mucho más grande y sea muy difícil empujarla o mover. ¿Ok? Pero el rozamiento estático mayormente se ve o generalmente es cuando el cuerpo está a punto de moverse, es decir, cuando tú estás a punto de vencer ese rozamiento. Las imperfecciones como que se anclan junto a las imperfecciones del ejemplo, vuelvo a repetir, del ejemplo de este bloque de acá. Este bloque, a pesar de que parezca liso, tiene imperfecciones. Y la superficie también. Y esas imperfecciones, astillas, pequeñas zonas filosas, lo que sea, se conectan, se enganchan y como que dificultan lo que es el movimiento. ¿Ok? Y esa fuerza de rozamiento se expresa por la fuerza normal, que recuerda que es la fuerza que ejerce, la fuerza de reacción que ejerce la superficie rugosa, y la constante constante de rozamiento, que depende simplemente tanto del bloque como de la superficie. Hay que entender que esta pequeña fórmula de acá, de la fuerza de rozamiento estático es igual a la fuerza normal por la constante elástica, no, la constante elástica, la constante de rozamiento estático, depende únicamente o solo ocurre cuando el cuerpo está a punto de moverse, cuando estás a punto de romper esas imperfecciones para mover el cuerpo, cuando estás a punto de vencer ese rozamiento, cuando llega al límite, ¿ok? En otros casos simplemente como, no sé, una refrigeradora pesada, tú la tratas de mover, evidentemente tu fuerza nunca va, no va a ser lo suficientemente grande como para hacerla mover. Entonces simplemente, tu fuerza simplemente, la fuerza de rozamiento estático simplemente va a ser la contraria a la que tú estás haciendo nada más. Y ahí queda. Solo ocurre, recuerda eso, cuando el cuerpo está a punto de moverse. El rozamiento cinético es diferente. Es cuando el cuerpo está en movimiento, ya sea no, cuando el cuerpo está en movimiento, cualquier tipo de movimiento que tú puedas imaginar, movimiento translacional, sí, en la superficie del cuerpo va a existir esas imperfecciones. Pero que el cuerpo estará en movimiento, ya no va a haber tanta fricción, ya no va a haber tanto contacto. Eso va a hacer que la, la constante de rozamiento cinético sea completamente menor al estático. Eso se puede ver en problemas. No sé si tú has tenido problemas en el examen de admisión, verás que te van a dar dos opciones, o constante de rozamiento cinético o estático. Y siempre verás que una es mayor que otra. La mayor siempre va a ser la de rozamiento estático, debido a que hay más contacto, más rozamiento, y la de cinético va a ser la menor de todas.
Ya que menos contacto, el cuerpo está en movimiento, eso significa que menos fuerza, no, menos fricción va a haber entre los cuerpos. Hay que entender eso, ¿ok? Y ya está. Tienes que recordar, como tienes que recordar de suma importancia, que no es simplemente la fuerza que le ejerce la superficie, que, ejemplo, aquí está fuerza de gravedad y aquí la fuerza normal. No solo es eso, no es únicamente eso. Porque en este cuerpo pueden existir, o no lo sé, dos fuerzas, ¿ok? Que ejercen, que presionan para abajo. La fuerza normal evidentemente va a ser el resultado de esas dos fuerzas, la contraposición. Y no es simplemente de la fuerza de gravedad, y no. Hay que entender eso. La fuerza de normal es la fuerza de reacción de la superficie a la fuerza que le están ejerciendo desde el cuerpo. Recuerda que eso que es muy importante, ¿ok? Muy bien. Y por último hablemos de lo que es estática parte 2, que es el equilibrio rotacional. O en palabras simples, lo que es el momento. Equilibrio rotacional. Esto, en resumidas cuentas, es cuando un cuerpo, yo sé cualquier tipo de cuerpo, puede ser una palanca o hasta una caja, lo que sea, respecto a un eje, no se encuentra girando, no se encuentra rotando sobre ese eje, rotando con una aceleración, no, está quieto o simplemente gira con una velocidad angular constante. Es decir, está equilibrado, está imperturbable, en resumidas cuentas, solo en términos de giro. Y aquí es donde ingresa el momento. El resumen del momento es la capacidad de una fuerza para hacer rotar un cuerpo desde un respectivo eje. Como esta palanca. ¿Ves esta pequeña cruz? Esto podemos representarlo como un eje. Imagínate que aquí pasa una línea. Y la palanca evidentemente va a girar respecto a esa línea. Gira, gira, gira. El giro va a ser producido por acción de una fuerza. La fuerza va a ser lo que ocasiona ese giro, haciendo que el eje también se desplace, gire. Y se genera un momento. El momento depende de dos factores. La intensidad de la fuerza con la que se ejerce y la distancia desde el punto o la orientación de la fuerza hasta el eje. Recuerda esto que también es importante. Esto solo en términos vectoriales, porque esto es una multiplicación vectorial, porque si hacemos esto, verás, no sé si habrás visto esto en el tema de vectores, la multiplicación vectorial da como resultado a un tercer eje, un eje completamente, técnicamente nos resulta en la dirección del eje que se encuentra girando. Eso no sé si lo habrás notado como la regla de la mano derecha, si es que tienes experiencia en lo que es vectores. Y tú ya sabes que si queremos convertir esto en módulo, en números, se puede representar simplemente como la fuerza por la distancia por el seno del ángulo si es que entre ambos existe una desviación o un cruce, el cual genera un ángulo. ¿Ok? También es importante, recuérdalo. Ahora hablemos de la orientación del giro. ¿Ok? Esto es un poco, no tan sonado en los temas, de respecto al momento. En lo que es orientación de giro, si un cuerpo se encuentra rotando o girando respecto a un eje, ejemplo de manera horaria, o sea, es decir, del reloj. ¿Tú conoces cómo es el reloj? ¿No es así? El reloj gira sus manecillas así de manera como que desde la derecha. ¿No es así? Ese sentido. 12, 1, 2, 3, 4. Ok. Si un cuerpo se encuentra girando respecto a ese sentido por una fuerza, el momento se tendrá tendrá un módulo, magnitud negativo. Y si es el contrario, es decir, que ese cuerpo, en este caso la palanca, gira en sentido anterior, es decir, contrarreloj. El sentido de las manecillas es así, ¿no es así? Desde la derecha. Pero esta vez va a ser desde la izquierda. Va a girar de manera contraria. El módulo o magnitud del momento que se ejerce en ese entonces va a ser positivo. Y te preguntarás, porque hay personas que se preguntan, ¿cómo puede ser posible? ¿Cuál es la explicación de esto? No sé si tú has estudiado trigonometría en términos de ángulos, cómo se generan los ángulos en un plano. Si nos damos cuenta, si el ángulo se genera desde X hasta Y, desde la primer cuadrante como se diría, el ángulo siempre va a ser positivo, ¿no es así? Es lo mismo de acá. El eje gira en ese sentido.
como quien diciendo desde X a Y, en un sentido positivo, como que si estuviese generando como que si estuviese generando un ángulo. Este ángulo va a ser positivo, al igual que acá. Y lo mismo ocurre para esto. Si el ángulo, como viste en trigonometría, inicia desde el segundo cuadrante, desde respecto a menos x, el ángulo va a tener una connotación negativa, una orientación negativa. No va a aparecer ahí como menos 60 grados, no, va a aparecer como una connotación de 60 grados o cualquier número en cualquier tipo de medida que se encuentre, pero a contrarreloj. Y va a ser tomado como negativo. ¿No es así? O sea que este ángulo que se genera va a tener una connotación negativa. Así se explica lo que es la intensidad o módulo negativo y positivo de las orientaciones que se encuentren. Recuérdalo. Horario negativo, antihorario positivo. ¿Ok? Ahora vamos con lo que es el equilibrio. Si un cuerpo, como la palanca que hemos visto antes, se encuentra en equilibrio, esto se debe a que todas las fuerzas a su alrededor se anulan entre sí. O simplemente que no tiene fuerzas. Veremos el primer caso. Mira esto. Tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Ok? Nosotros vamos a descomponer estas fuerzas. Porque hay algo interesante que tienes que ver. Si descomponemos la fuerza 1 en el F1 sin alfa, dependiendo de la orientación, porque recuerda que este ángulo está desviado respecto a la vertical, a la orientación vertical, exacto, a la orientación vertical respecto a la palanca. Si nosotros lo descomponemos en base a esos ángulos, aquí en F1, nos dará como resultado término vertical respecto a la palanca, como F1 sin, y de manera horizontal, F1 coseno de alfa. Y hacemos lo mismo con la segunda fuerza, respecto a beta. Hallamos a F2 seno de beta y F2 coseno de beta. Esto es importante, tienes que entender esto. Aquí ya no vamos a citar más. Yo solo voy a quitar esto de acá. Imagínate que acá, en esta palanca, yo puedo ejercer una fuerza completamente directo al eje. Directito al eje. No es que desvío, no, directo al eje. Imagínate una puerta, tú ves una puerta, pero tú la puerta está ahí abierta respecto al marco de la pared. Pero tú en vez de moverla de un lado a otro, tú la empujas. La puerta no va a girar. Tienes que ser un poco más intuitivo para no darte cuenta. No va a girar. No vas a ejercer el momento. No va a existir un momento, no va a girar la puerta. En este caso la palanca tampoco. Y si notarás, si descomponemos estas fuerzas de acá que se encuentran en sus versiones horizontales, no afectarán en lo absoluto el momento. No va a servir de nada el momento acá. Porque es como que si tú estuvieses empujando la puerta, pero desde la bisagra. No se va a mover. No va a pasar. No existe ningún movimiento. Tú no estás haciendo algo para que el cuerpo, en este caso la puerta, la palanca, empiecen a girar. Que experimente un momento. No va a pasar. ¿Ok? Entonces significa que depende únicamente de las fuerzas que se encuentren de manera perpendicular a la dirección del eje. O perpendicular al cuerpo respecto al eje. Perpendicular, es decir, que formen con la distancia del eje o simplemente con la palanca 90 grados. Porque eso va a ser lo que cuenta. Porque la versión horizontal no va a afectar en nada. Tú simplemente estarías estirando la puerta, pero la puerta es tan densa que no vas a hacer nada, no se va a mover nada. Es lo mismo que acá. No va a afectar en lo absoluto. Es por eso que ese tipo de fuerzas que se encuentran desviadas en el cuerpo, que se va a girar, se descomponen para usar lo que verdaderamente sirve. Lo que verdaderamente las fuerzas, en este caso la composición de fuerzas que realmente van a ayudar a generar el momento. Y recuerda que en el equilibrio los momentos o la suma de momentos totales es igual a cero. Es decir, que los momentos horarios que se encuentren van a ser iguales a los anteriores, porque se van a anular. Y si se van a anular, significa que de una zona van a ser igual a la otra zona.
y se van a contradecir a sí mismos. F1 sin el seno de alfa, que es la descomposición vertical del F1 que se encuentra acá, sería multiplicado por la distancia que hay desde esa fuerza, desde la orientación de esa fuerza hacia el eje, que es de manera perpendicular, lo que verdaderamente nos va a servir en el momento, será igual a esta pequeña fuerza de acá. F2 sino de beta, con una distancia que es completamente perpendicular al eje que se está ejerciendo. ¿Lo puedes entender? Tienes que tomar esto en cuenta. El momento es simplemente el producto de la fuerza por la distancia respecto al eje. Recuerda que módulo, vector, y también recuerda la fuerza que verdaderamente se utiliza, que es la perpendicular respecto al eje, a la dirección del eje. Aquí se va a explicar más, en lo que es cálculos de momento te lo voy a explicar más detalladamente. Pero ¿qué es lo importante? Porque la descomposición horizontal no nos va a servir en absoluto. Tienes que recordar eso. Ahora vamos acá. Cálculos de momento. Hay dos tipos. El primero, como te enseñé, descompones la fuerza en valores verticales o horizontales respecto a la palanca en este caso. La horizontal no nos sirve para nada porque no va a hacer nada para contribuir el momento. Entonces simplemente la vertical, la que es 90 grados respecto al eje o la distancia del eje, va a servirnos. O sea, la fuerza seno de alfa por la distancia va a ser la que origine o va a ser lo que el producto que determine el momento. Y aquí otra segunda versión. La fuerza se encuentra desviada tal y como está arriba. Pero recuerda, el cuerpo de por sí va a generar momento. Esta fuerza sí o sí va a generar momento. Sí, va a ser solo por la vertical, pero sí o sí va a generar momento. ¿Ok? Y si va a generar momento, significa que esta misma fuerza, si nosotros la multiplicamos por una distancia que, mira, una distancia perpendicular al eje, es decir, trazamos nosotros una distancia, cobra sentido. Recuerda, fuerza por distancia perpendicular al eje es la que genera el momento. También es válido, porque va a existir un momento y esta fuerza sí o sí va a contribuir. Pero si nosotros usamos, no sé, más cálculos matemáticos, por ejemplo, esto es de, tú por deducción y esto acá recuerda que está desviado alfa, notaremos que este D1 es igual al D seno de alfa y cumple lo mismo que arriba, si te das cuenta. Pero yo creo que tienes esta parte también. Esta fuerza sí o sí va a generar el mismo momento que se encuentra arriba. Entonces esta misma fuerza, si lo multiplicamos por una distancia que es perpendicular respecto al eje, también va a ser lo mismo que se encuentra acá arriba. Y si calculamos esa distancia, que es literalmente la distancia perpendicular respecto a la fuerza hacia el eje, ¿qué nos sale? Es decir, que esto es lo mismo que se encuentra arriba. Cumple. Sí, se verá un mamarracho, pero no te preocupes. Esas son las preguntas que vamos a resolver, se va a notar más. Pero con tal de que te quede esto claro, suficiente. Créeme, suficiente. Y por último, no quiero agobiarte mucho. Y es que hay que entender algo. Esto es lo último, chiquitito, pequeñito. Si nosotros ejercemos una fuerza a un cuerpo, en este caso la misma palanca, desde una distancia respecto al eje mayor, va a haber un mayor momento. Y si lo hacemos desde una distancia menor al cuerpo, o en este caso la palanca, va a haber un menor momento generado. Y sí, no hay muchas explicaciones las cuales justifiquen esto, de que entiendas tú de verdad, pero hay una en la vida real que tú puedes entender. Tú fuiste chibolo una vez, eso significa que fuiste a un sub y baja, ¿no es así? Tú y tu amiguito están al frente, y si te das cuenta que el sub y baja es un eje que va a girar, en este caso arriba, abajo, desde un punto, ¿no es así? Arriba, abajo, te darás cuenta que mientras más largo sea las barras respecto al eje, más fácil para ti será subir y bajar. Subir y bajar. Y no sé si habrás sido el chico experimentado, que, por ejemplo, tu amiguito está acá. Tú, no sé, te subes aquí a una zona más cercana para estar más cerca o para juguetear un poco, te darás cuenta que para ti es más difícil subir.
¿No es así? Esto es un ejemplo que puedes tomar de la vida real. Distancia mayor, en este caso la longitud del brazo, que es del columpio, no del columpio, de subir y bajar, mayor, va a haber mayor facilidad para poder subir y bajar, subir y bajar. Subir, bajar. Ya se acabó la tinta. Uf. Por último, este es un ejemplo. El otro ejemplo es de la palanca. Tú no sé si tú lo viste a tu papá o a un familiar con una palanca en un carro, lo que sea, como mueven, o en un aparato cualquiera. Te darás cuenta que la palanca de por sí ya está, tiene una longitud muy grande. Puedes moverla desde la misma brazo, desde el mismo, la misma barra, y va a ser un poco más difícil mientras más bajo lo haces, mientras más cerca del eje lo hagas. Pero si tú lo tomas de la parte superior, que es la máxima posible, te darás cuenta que es mucho más fácil el girar la palanca, el girar el eje de la palanca, que simplemente el brazo. Toma las experiencias reales para poder entender ese tipo de problemas. Y ya está. Este es lo que es el momento, o torque, como se le dice también. Y sí, parece un poco más complicado, pero créeme, que mientras más ejercicios hagamos, más fácil se va a notar para ti. Y yo estoy aquí para ayudarte. Bueno, siempre digo que es mejor explicarlo con ejercicios que con otra cosa. Miren, primero comenzaremos con la primera condición de equilibrio, que es el equilibrio translacional, es decir, que el cuerpo no se mueve en ningún lado. No, lo que rota eso es rotacional, vamos a tratar aparte. Comenzaremos con el translacional, ¿ok? Así que estas dos preguntitas, sí, no es gran cosa, pero será lo suficiente como para que puedan entender en qué consiste exactamente esto del equilibrio translacional. Son más que todo para analizar. Miren, aquí nos dicen que una persona de 45 kilos se encuentra en un elevador que asciende, sube, evidentemente es un elevador que va a subir. Y hay dos casos. Uno, cuando el elevador sube a una velocidad de 10 metros por segundo constantemente, y otro, cuando el elevador acelera subiendo con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Es decir, que sube con una aceleración. Si se encuentra en una balanza, ¿cuál será su peso? Primera explicación. Si tú te encuentras en una balanza que mide tu peso exacto, tú ejerces una fuerza de gravedad. Evidentemente, tu cuerpo, tu masa ejerce una fuerza de gravedad. Y la balanza analiza no la fuerza de gravedad, sino la fuerza normal que ejerce la superficie. ¿Ok? Técnicamente la balanza te da, la misma balanza, no es que la superficie te dé una fuerza normal, sino que la misma balanza responde, reacciona hacia tu peso con una fuerza normal. Y usa esta fuerza normal para medir tu masa. La fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad, ¿no es así? Es decir, que la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y a partir de eso mide tu peso. La fuerza normal es tal que mide la balanza, es decir, lo divide entre la gravedad y con eso tiene tu masa. Y él lo calcula. Pero no necesariamente tiene que funcionar así. Ejemplo, si es que yo estoy agarrando una bolsa muy pesada o una pesa, y evidentemente el peso o la cantidad de masa que yo tengo ahora va a ser mucho mayor. Y evidentemente va a ser tu fuerza de gravedad más las fuerzas de gravedad de estos dos de acá. Evidentemente, eso te va a dar una fuerza normal completamente diferente. Va a ser la fuerza resultante de todo esto, te va a dar una fuerza normal. Una fuerza normal total. Una fuerza normal resultante, por así decirlo. ¿Ok? Es decir, va a cambiar y el peso que va a medir el balanza va a ser en base a la fuerza normal resultante. Y va a variar. Eso tienes que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Porque ahora vamos a tratar esto de acá.
aquí está la persona en la balanza y se encuentra, vamos a tomar el caso 2 primero que nada, el caso 2, ¿ok? El caso 2 es que se está acelerando o subiendo con una aceleración de 2 metros por segundo por lado. ¿Ok? Y en este caso vamos a hallar el peso que tiene la persona. Primero que nada, quiero que tengamos algo. Sí, el elevador está acelerando, pero ¿acaso la persona también no está acelerando con esa misma aceleración? Si quitáramos el elevador por completo, la persona también estaría subiendo hacia arriba, acelerando con esa misma aceleración, ¿no es así? Evidentemente, va a ser por una acción, no por una acción, por una fuerza que se dirige hacia arriba, que lo suba, que lo acelere, ¿ok? Y si ese es el caso, miren, aquí está el hombre y la balanza, ¿ok? Hay que entender que al hombre evidentemente le va a afectar una fuerza de gravedad, ¿ok? Pero al final y al cabo, este hombre con todo el sistema va a experimentar una fuerza que lo impulse hacia arriba, ¿no es así? Una fuerza resultante, por así decirlo. Porque es la fuerza de gravedad que ejerce la persona y la fuerza de reacción que ejerce el elevador. El elevador también tiene gran parte de esto que lo eleva. Esa fuerza misma de reacción que ejerce el elevador, que no es esta, es otra. Esta de acá simplemente es la que eleva o acelera el cuerpo, la fuerza de la reacción del elevador, porque la persona está sobre el elevador. Evidentemente lo va a subir y va a ejercer una fuerza al respecto. Vamos a poner F. Y dígame, ¿qué predomina acá? ¿Qué es lo que predomina acá? Evidentemente va a ser la fuerza F, no, la dirección de la fuerza F, porque va a subir para arriba. Entonces me está diciendo que esta fuerza resultante va a ser igual a esta fuerza F menos la fuerza de gravedad, ¿sí? Muy bien. La fuerza es la resultante. El cuerpo sube hacia arriba. La fuerza resultante que sería la masa por la aceleración que está subiendo, ¿no es así? El cuerpo solo, la persona sola, que está subiendo con esa aceleración. Sería igual a esta fuerza F menos la fuerza de gravedad. Exacto. Que es la masa por la gravedad. Y aquí yo te digo algo. Mira, ¿qué pasa si yo hago un cambio de variable? Esta lo paso sumando, la clásica. ¿Acaso no sería esto la fuerza, no la masa, por la aceleración más la gravedad? No me da como resultado esa fuerza, que es de reacción del elevador que lo sube para arriba el cuerpo. ¿Qué pasaría si que ocurre eso? La persona mide 45, no, pesa 45 kilogramos, 45 kilogramos, y la fuerza de gravedad es 9,81 y la aceleración es de 2 metros por segundo, perdón. Es decir que por 11,81, ¿no es así? Y dígame, ¿cuánto equivale exactamente esa fuerza? No, ese producto. ¿Acaso esto no equivale a... Déjame ver un rato. Ya tengo una idea. Muy bien, esto saldría alrededor de, no sé, unos 531. No, está mal escrito. 531
571,45 newtons, algo así. 571,45 newtons. Entonces se ve así debido a los decimales que tiene este valor. Pero esta sería la fuerza de reacción, la fuerza normal que ejerce el elevador. Y como vuelvo a repetir, la balanza toma esta fuerza de acá de reacción, de esa fuerza normal. La balanza toma esta fuerza normal y con esto mide ahora el peso, el valor, no de la persona, sino del sistema total que está ocurriendo acá arriba. Es lo que mide, ¿ok? O sea que esto 571, lo voy a poner acá abajo. Coma 45 va a ser igual al producto de la masa que mide la balanza por la gravedad, que es 9,81, ¿no es así? Porque es como está calculado, es para que mide es para que mide en base a la fuerza de gravedad. Es por eso que se usa la aceleración de gravedad, porque la balanza mide en base a lo que es la fuerza de gravedad. Evidentemente no está diseñada para que pese en un objeto en movimiento hacia arriba. Eso es lógica. Y a partir de esto, nos sale un valor aproximado de la masa que mide la balanza, saldría alrededor de unos 54,17 kilogramos. Esto es lo que saldría aproximadamente, según la masa de la balanza. ¿Ves que es mucho mayor? Sí, será, pero es más mayormente por la fuerza de reacción que está ejerciendo la balanza. A eso se debe, por lo cual pese de esa forma. Ok, se entiende. Es evidentemente, esto no es estática, esto es dinámica, es ya fuerza resultante, el cuerpo se está moviendo. Pero quiero explicarte para que lo tomes en cuenta en cuál es la diferencia entre dinámica y estática. Porque aquí viene el punto. Y es que vamos a pasar a la primera proposición. Aquí me dicen que el elevador sube ahora con 10 metros por segundo constantemente. El elevador sube constantemente. ¿Eso qué quiere decir? Que está en equilibrio. Y si el elevador sube, la persona también va a subir con esa velocidad. Eso significa que la persona también va a estar en equilibrio. Es decir, si yo dibujo... ¿En serio, no? Aquí la persona que está subiendo con una velocidad constante significa que la persona también va a estar en equilibrio. Es decir, que no va a haber ninguna fuerza que lo interrumpa. Es decir, que si la persona, aunque esté subiendo a velocidad constante o simplemente esté en el suelo, va a ser igual. ¿Y qué pasa si es que ambos casos son la misma vaina? ¿Y qué pasa si simplemente en la vida real, no sé, tú estás en la calle y ves una persona que está como una balanza y te subes en ella? O sea, le pagas para que tú te subes en ella. Simplemente va a medir tu peso. Es decir, simplemente evidentemente va a aparecer una fuerza de gravedad. Tu fuerza de gravedad producida por tu peso. Eso va a significar que la balanza va a reaccionar con una fuerza normal proporcional a tu peso. Solo tu peso. ¿Eso qué quiere decir? Que la balanza solo va a tomar la fuerza normal en base a eso. ¿No es así? El clásico. Si el peso es de 45 y la aceleración de la gravedad es 9,81, esto me va a dar un determinado producto. ¿No es así?
Eso saldría alrededor de unos 441,45 newtons, ¿no es así? Es decir, que lo que mide la balanza, es decir, la masa de la balanza por la fuerza de gravedad, va a ser lo mismo que esto, 441,45. Y se repite el mismo ciclo. ¿Eso qué me da a entender? Que lo que mide la balanza es simplemente el peso de la persona, 45 kilos. Y ya está. Esa es la diferencia entre lo que es dinámica y estática. Y eso solo con la primera condición de equilibrio. Ahora, vamos a pasar al segundo problema. Esto es un poco más de intuición, no es nada de qué preocuparse. Un cuerpo se encuentra en equilibrio debido al estiramiento de dos resortes. Es decir, todos estos resortes se están estirando, anclados a un cuerpo, el cual debido a eso se encuentra en equilibrio. Con una longitud natural de 25 centímetros cada uno. Es decir que a pesar de los resortes, ambos tienen una longitud natural, es decir, como son sin moverse, sin estirarse ni comprimirse, de 25 centímetros. Y cada uno tiene una diferente constante elástica. El resorte 1 de 2 newtons por metro, es decir, que cada vez que se comprime o estira, va a ejercer una fuerza elástica de 2 newtons por cada metro. Y aquí el resorte 2 va a ejercer una fuerza de 4 newtons por metro. Recuerde, porque el sistema de medición de la constante elástica siempre va a ser en metros. Aquí me dicen que si la longitud entre los soportes es de 80 centímetros, ¿cuáles son las longitudes de las deformaciones, digamos, porque se están estirando? O sea, de su longitud natural va a haber un extra de estiramiento, de deformación que va a existir. Me piden hallar la deformación de ambos resortes. El cuerpo me dicen que también que es puntual. Cuando un cuerpo es puntual, se debe a que simplemente no es considerado, porque aquí aparece un bloquecito, ¿no es así? Cuando un cuerpo es puntual, no importa si sea un bloque, un yate, lo que sea, simplemente se va a considerar como que si fuera un punto no se toma en cuenta su masa ni su volumen, cuánto espacio ocupa, no. Simplemente se lo considera como un puntito en la nada, por así decirlo. No se toma su peso, no se da en cuenta nada. Es por eso que se toma desde el centro, como que si fuese un puntito y aquí los resortes estuvieran hacia él. Con eso se quiere decir puntual. No importa su volumen, no importa su espacio. ¿Ok? Ahora mira, la longitud total de estiramiento del resorte 1 es de x1 y del resorte 2 es de y2. ¿Acaso la suma de ambos longitudes totales no es la misma que la longitud entre los soportes que se encuentran en los resortes? Eso quiere decir que esos 80 centímetros que vamos a ponerlos en metros, porque cuando operamos este tipo de problemas siempre es en metros. Va a ser igual a x1 más y2. Y dime, ¿acaso x1 no es simplemente la longitud natural del resorte más el extra de lo que se ha estirado? Vein- 25 centímetros, es decir, en metros 0,25, más el extra, que es la... ¿Cómo le puedo poner el extra? Voy a ponerle L1. Y la estiración de el otro resorte, que sería la longitud natural más el otro extra. ¿Acaso no sería así? Esto es para dar a entender el estiramiento extra que ocurrió en el estiramiento de los resortes. Ahora, vamos a hacerlo algo diferente. El cuerpo está quieto, está estático, está en equilibrio. Es decir, que las fuerzas que ejercen ambos resortes
lo mantiene el equilibrio, se anulan. ¿Y por qué no las comparamos? La fuerza de estiramiento de un resorte es simplemente la constante que experimenta la deformación de ese resorte. La deformación de ese resorte, la constante del resorte 1 es 2 newtons por metro, ¿no? ¿Y cuál es la deformación que hubo? L1. Es igual, ¿cuál es la deformación del resorte 2? ¿Y cuál es su longitud extra que se estiró? L2. Simplemente lo simplificamos. O sea que me está diciendo que el extra de la deformación del resorte 1 es el doble de la deformación del resorte 2, ¿no es así? Entonces simplemente reemplazamos. Ahora esto va a ser 2 veces la deformación del bloque 2. Es decir, que este 0,8 será igual a, sumamos, me sale 0,5, 2 deformación de 2 más deformación de 2 sería 3 deformación de 2, 3 veces la deformación del resorte 2. Restamos, esto me sale 3, 0,3. Me está diciendo que la deformación de resorte 2 es de 0,1 metros. ¿No es así? Ya, y si la deformación del resorte 2 es 0,1 metros, ¿cuál sería la deformación de el resorte 1? ¿Acaso no sería el doble? Y ya está, simplemente es intuición. Si el bloque es puntual, que se pesa en un punto y está en equilibrio, es debido a las fuerzas de estiramiento que ocurren entre los resortes, debido a que se estiran. Y hay que entender que cada resorte, la longitud total, es simplemente la longitud que tenían antes, cuando estaban normal, sin estirarse, más el extra que es la deformación. Nosotros simplemente comparamos las fuerzas, hallamos una relación entre las deformaciones de ambos resortes y simplemente operamos, reemplazamos, calculamos y ya está. No es nada de otra cosa, es más que todo práctica y entender cómo funciona esto. De todas formas, en el PDF que estoy dejando en la descripción es lo que yo explico el tema, con preguntas resueltas. Esto es más como para que tú lo puedas entender, porque ahora va a seguir lo que es la segunda condición de equilibrio, el equilibrio de rotacional, lo del momento, el torque. Ya lo vas a ver. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la segunda condición de equilibrio. Esta vez vamos a resolver algunos pequeños problemas, los cuales sirven para que puedas entender cómo funciona esto de la segunda condición de equilibrio, que es el equilibrio de rotación, que viene más en este caso del examen de admisión uni sobre el momento, sobre el torque y cómo funciona esto en los ejercicios. Te lo puedo explicar, no hay ningún problema. Y justo ahora vamos a resolver estos ejercicios y voy a detallarlos punto por punto cómo funciona. Es por eso que yo lo único que espero de ti es tu comprensión. Que trates en lo máximo posible de enfocarte en el video y la resolución de los problemas. ¿Ok? A mí me dice, la barra de longitud L se encuentra en equilibrio gracias a la tensión de una cuerda. De esta cuerda probablemente. Si dicha tensión es igual a 4 veces el peso de la barra, ¿en qué punto desde A, el punto A, está su centro de masa? Creo que me equivoqué acá. Su centro de masa. Esto es algo muy interesante. Aquí en ningún momento se nos recalca que la barra es homogénea. Ni que es homogénea ni que es ideal, por así decirlo. O sea que su centro de masa no va a estar en el medio. O sea que el ejemplo. L2, L2, aquí está el centro, aquí va a estar su centro de masa. No, no se nos especifica.
Eso es importante. ¿Ok? Porque su centro de masa puede estar acá, donde ejerce la fuerza de gravedad puede estar acá, o acá, o acá, no se sabe, no se sabe, no sabemos. Y nos piden hallar eso. Pero no se preocupen, esto es fácil de resolver. Verán, nos dicen que está en equilibrio. Esto, evidentemente, por lo que vimos acá, es una barra que tiene un punto, un eje en el cual puede rotar, o sea, de para abajo para arriba. No hay ningún problema. La soga, la tensión de la soga es lo que le retiene. ¿Ok? Más específico, la tensión de esta. ¿Ok? La tensión. Muy bien. Y esta barra sí o sí va a tener una fuerza de gravedad. Eso se entiende. No sabemos dónde, así que ejemplo, lo voy a poner en este punto. Para que se entienda mejor. ¿Ok? Para que se pueda entender que no está en el centro, porque no es homogéneo, no se nos ha especificado. Puede estar en cualquier lugar. ¿Ok? O puede estar acá, o por así decirlo. ¿Ok? Hay que entender algo. La barra está en equilibrio, pero tiene la capacidad de rotar, de que una fuerza le ejerza momento, ¿ok? Que lo haga girar. Y si ese es el caso, está en equilibrio, significa que, por ejemplo, en este punto va a ser el eje en el cual se va a rotar, va a ejercerse el momento. Eso lo tenemos claro, sí está en equilibrio, pero ese es el eje, por así decirlo. Las fuerzas que existen acá, la tensión y la fuerza de gravedad, van a ser las que se anulen entre sí mismas, o lo que su momento se anule, para que todo eso esté en equilibrio. Y está. Algo más por recordar es que nos dicen que la tensión es igual a 4 veces el peso de la barra, o sea, la fuerza de gravedad. O sea que esta tensión es 4 veces la fuerza de gravedad. ¿Ok? Pero si nos damos cuenta, si somos un poco más precavidos, tenemos que descomponer la tensión para poder hallar los componentes de esta fuerza que verdaderamente nos van a ayudar en lo que es el momento. Porque ya hemos visto en el capítulo anterior, pero lo vamos a resolver para que lo entiendan. Esta barra es 4 FG. Aquí, no sé si lo habrán notado, que esto es más teoría de líneas de ángulos. Se va a reflejar el ángulo. A partir de eso vamos a descomponer esta fuerza. ¿Ok? Si la descomponemos, aquí sería 4 veces la fuerza de gravedad. Esto de acá es lo mismo como que si estuviera por acá. ¿No es así? Entonces sería el seno del ángulo. ¿Ok? Y ahora vamos a descomponer su vertical, porque está en diagonal hacia una dirección, en este caso que es la izquierda. O sea que se está moviendo, no, está ejerciendo fuerza tanto en la horizontal como en vertical. Si este es el seno, aquí arriba sería el coseno, para que se complemente. Otra vez la fuerza de gravedad, coseno de alfa. Y ya hemos hablado en lo que es la teoría. Esta fuerza de acá, esto ya lo descomponemos, aquí que esto ya no cuenta. Esta fuerza de acá, 4F seno de alfa. ¿Qué está haciendo la barra? La está estirando, le está ejerciendo tracción. No influye en el momento, no influye en el movimiento, en el giro del eje, no influye en nada, no cuenta. Así que no lo tomamos en cuenta. Lo que vamos a tomar en cuenta es la composición vertical, el 4F coseno de alfa. Eso sí va a ejercer momento respecto a la barra. ¿Ok? Miren, esta fuerza de acá va a ejercer un momento, ¿cierto? Un momento que va a ser
horario, dirección horaria. En cambio, la fuerza de gravedad va a ejercer un momento contrario, un momento antihorario. Hacia el eje, que lo vamos a mover hacia otra dirección. Creo que ya se entiende un poco. Esas dos fuerzas se van a anular. Así que necesariamente, si restamos ambos, o si simplemente los sumamos, esto es negativo y esto es positivo, ambos se van a anular. Simplemente si los restamos, queda igualito a cero, equilibrio. Eso significa que ambos, técnicamente en valor, deben ser iguales. Es decir, que este 4FG coseno de alfa es igual a la fuerza de gravedad. Pero esto solo hablamos en momento. Esto quiere decir que el momento que es la fuerza por la distancia respecto al eje que genera el movimiento rotacional del eje. Es decir, este 4FG coseno de alfa por la distancia de esta fuerza que es completamente vertical y perpendicular a la barra de una distancia L de la fuerza al eje. L es igual a la fuerza de gravedad por una distancia, ejemplo, que vamos a ponerle A, ¿ok? Al eje por A. ¿No es así? Muy bien. Ahora hay que ver esto. Si son iguales, esto se cancela. No es así. O sea que me estás diciendo que este A, este pequeño A, equivale a 4 veces la longitud por el coseno de alfa. Esto es A. 4 veces la longitud por el coseno de alfa. Esto es lo que vale desde hacia el eje. ¿Ok? Pero hay que entender algo. Si todo es L en la barra y este pequeño pedazo que es A, lo demás que tendría que ser L menos A para que cumpla la regla. L menos A más ese pequeño pedazo A sigue siendo L para que cumpla. Y me piden hallar el centro de masa respecto al punto A. Así que usamos esa lógica. Si este es 4 veces L coseno de alfa, ¿acaso esto no debe decir L menos 4L coseno de alfa para que se cumpla que toda la barra debe medir L? Sería así. Y si simplificamos este resultado, saldría así. Y ya está. No es homogénea. La barra no es homogénea. Es decir, que no está en el centro. Porque si hubiese sido así, si la barra hubiese sido homogénea, la distancia del centro de masa hasta A sería L medios. Porque si es homogénea, el peso está distribuido en todo el punto. Pero en cambio no es así. El peso está distribuido, puede ser en cualquier ubicación de la barra. No se sabe. Puede pesar más acá o acá. Da igual. Pero eso se da a entender con este ejercicio. Es que se puede comprender. Ahora vamos al último. Un sub y baja está en equilibrio debido a un soporte en uno de sus extremos. En ese soporte, posiblemente. Si un niño de 30 kilos está en otro extremo, en un punto determinado, del sub y baja de 42 kilos, el sub y baja de 42 kilos y 5 metros, está a punto de moverse debido a eso, está a punto de girar. No sé, aún no lo hace, aún está en equilibrio, pero está a punto. No te estoy diciendo que gira,
Está a punto, está en equilibrio, pero está a punto de romper ese equilibrio. ¿Cuál es la distancia entre el niño y el fin del extremo? Desde el extremo de acá hasta el final. ¿Cuál es la distancia desde el niño hasta el final del extremo? Me piden ayer eso. Me dan a entender que la gravedad, la fuerza, no, que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Siempre tómalo en cuenta, a veces viene 9,81. Y me dicen que el sub y baja es homogéneo, o sea que toda la masa está distribuida de manera igual. Es decir, que el centro de masa está en medio. Y si es así, y si mide 5 metros, esto mide 2,5 y 2,5. ¿Ok? Si miramos la distancia de este soporte, 1,5, 1, veremos que sí cumple. Y ahora respecto al niño. Ahora, eso está en equilibrio, aún no se mueve. Es decir, que las fuerzas, tanto la fuerza de gravedad del niño, la fuerza de gravedad desde ese punto, van a mantenerse equilibrados. El soporte aquí va a crecer evidentemente una fuerza de gravedad, no, una fuerza de reacción, que lo mantiene en equilibrio todo esto. Se podrá ver, no hay ningún problema en eso. Ahora hay que ver algo. Sí, la barra tiene una fuerza de gravedad, eso sí se entiende. Pero tiene un soporte. Y evidentemente este soporte. Muy bien. Eso se soluciona fácil. Bien. Aquí va a existir una fuerza de reacción de parte del soporte. Que vamos a llamarlo, no sé, FR. ¿Ok? O R si quieren. Mejor es R. ¿Ok? Está en equilibrio. Así que primero, para ver cómo funciona esto del equilibrio, vamos a usar las dos fuerzas que posiblemente, ejemplo, en el punto del eje, que se está a punto de mover. Esta fuerza de reacción del soporte evidentemente va a ejercer un momento, a pesar de que esté plantado en el suelo, y el niño también. Pero aún se mantiene en equilibrio, así que esos momentos se deben de cancelar. ¿Ok? ¿Cuál sería el momento de esta fuerza de reacción? ¿Acaso no sería así? Esa fuerza R de reacción por la distancia que es 1 es igual a la fuerza de gravedad del niño, que es de que es de 30 kilos. La fuerza de gravedad sería, la fuerza de gravedad del niño sería 30 kilos por 10 por la distancia desde la fuerza hasta el eje, que si esto es X y todo esto debería ser 2,5 por la mitad. Esto sería, todo eso saldría 2,5 menos X para que cumpla. No hemos hallado nada con eso. No hemos hallado nada con esto, es evidente. Pero, si ahora para poder hallar una relación aún sigue en equilibrio, así que podemos tomar esto como un eje que está a punto de moverse, pero no se mueve debido a la reacción y al peso del columpio. Un ejemplo, se puede ver. Esto ahora, justo en el punto donde está el niño, va a tomarse como eje. Está en equilibrio, así que no importa, cualquier punto puede ser el eje porque está en equilibrio. No importa, no se va a mover. Si este punto es el eje, significa que la reacción y el peso del columpio se van a anular. Los momentos que generen se van a anular. Es decir, ahora este va a ser el eje. El momento de R va a ser igual al momento del columpio. Evidentemente, lo que es valor. Eso significa que la fuerza R por la distancia que desde R hasta el eje, que es 1 más 2,5 menos X, sería 3,5 menos X. Esa distancia. ¿No? Va a ser igual a la fuerza de gravedad del columpio. El columpio es 42 kilos, es decir que 42 por 10, que es la fuerza de gravedad, y la distancia desde este punto hasta el eje del niño, que es 2,5 por X,
menos X. Parece que no hemos llegado a nada, pero hay una relación. ¿Acaso R por 1 sigue siendo R? ¿Acaso este R no es lo mismo que este R? Simplemente reemplazarían. Aquí abajo, mira. 30 por 10 por 2,5 menos X por 3,5 menos X. Va a ser igual a 42 por 10 por 2,5 menos X. No sería así. Simplemente simplificaría. Se va, se va, se va, se va. Es evidente. 30 y 42. Le quitamos extra. Aquí queda 5 y aquí queda 7. Y si te das cuenta, no saldría todo esto 5 por 3,5 menos X es igual a 7. Pasamos a dividir 7 entre 5, es 1,4. 3,5 menos X es igual a 1,4. El X pasa a sumar, esto pasa a restar, ¿cuánto daría? 2,1. O sea que esta distancia de X del extremo, desde el fin del extremo hasta el niño, es igual a 2,1 metros. 2,1 metros, 2,5 menos 2,1, este pedacito sería 0,4 metros. Pero ustedes entienden, ¿no? El columpio está en equilibrio, puede tomar cualquier punto como eje. Porque está en equilibrio, no importa, las fuerzas que estén ahí lo van a anular. Los momentos que generen las fuerzas se van a anular. Esa es la segunda condición de equilibrio, cuando un cuerpo también está en equilibrio en este caso. Y simplemente hallamos una relación entre las distancias, entre todo. Y a partir de eso simplemente calculamos. Y ya está. No es gran cosa, no es magia. Es solo eso. En la descripción del video lo vuelvo a repetir, estoy dejando material de teoría y un poco de práctica gratuito para que puedas entender. Esta es mi parte. Hay dos versiones. La primera que hice una vez, que no está nada mal, pero la segunda, que de verdad tiene mucho valor para ti. ¿Ok? Espero que estudies mucho. Gracias.